Así es la nueva Gixxer 150 de Suzuki, recientemente lanzada en la India, la cual aplica las mismas actualizaciones que vimos en su versión carenada, la Gixxer 150 SF, aunque muchas personas esperan otro tipo de cambios, como un tablero que sea TFT, un diseño diferente o las famosas barras invertidas, lo cual llevaría obviamente a un incremento mayor de su precio, y también esperan una mejora en su motor, algo que no pasa por ahora, ya que para eso Suzuki tiene la GCX-S 150 con una configuración de motor enfocado a la potencia. Pero ¿qué tenemos en la nueva Gixxer 150? Nuevas calcomanías, donde la palabra Gixxer ya no ocupa todo el espacio en sus alerones como se ve actualmente en las versiones de Latinoamérica, y ahora ese espacio está ocupado por las letras XX. Y en cuanto a sus colores, tenemos los ya conocidos como es el azul y el negro, y el que más puede llamar la atención dependiendo del gusto de cada persona es su color plata con naranja, que en mi opinión es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. ¿O ustedes qué opinan de este color? Los leo en los comentarios. Y la Gixxer de color rojo ya no está presente. Y su otro cambio es su tablero, que ya incorpora el panel que tiene la nueva Victron SX250, que la principal novedad, aparte de ser diferente, es su conectividad por medio de Bluetooth. Y esto me lleva a una pregunta: ¿ustedes qué piensan de la conectividad en las motos? ¿Es algo relevante o no? ¿O es mejor colocar un celular como para el caso de la navegación y otras funcionalidades? Cualquiera que sea tu opinión, déjala por favor en los comentarios. Y en cuanto a sus características ciclomecánicas, se mantienen. La única diferencia es por el cumplimiento a normativas ambientales, que para el caso de la India es la BS6, y esto hace un cambio en su potencia y torque, siendo de 13.4 caballos de potencia y un par motor de 13.8 Nm, mismos números que maneja la Gixxer 150 de Perú, y para el caso de Colombia 14.8 caballos de potencia y 14 Nm con certificación Euro 3. Si quieres ver un video más detallado de la Gixxer 150, te lo dejo en el primer comentario. Y ampliando un poco, el cambio del tablero también aplica para la Gixxer 250 y la Gixxer 250 SF. Esperemos que llegue pronto esta Gixxer actualizada a Latinoamérica, y en cuanto al precio, siempre van en aumento así tenga o no actualizaciones. En estos momentos la Gixxer 150 en Colombia está a un precio de 10.717.000 pesos colombianos sin ABS, y con ABS en 11.447.000 pesos, y estos precios no incluyen SOAT ni matrícula. Y en México la Gixxer está con un precio de 55.990 pesos mexicanos. Por ahora solo existe la versión sin ABS, y para las personas que todavía siguen viendo este contenido, les informo que si Dios quiere estaré presente en la Feria de las Dos Ruedas en Medellín, así como lo hicimos el año pasado, y enseñarles las nuevas motos que traerán las marcas, y a ver si por fin Yamaha actualiza la FZ, y en caso de ser así, lo más seguro sería la 3.0, porque la 4.0 lo dudo bastante, ya que se lanzó hace muy poco en la India, y la MT-15 ni hablar, o motos como la Apache 160 4 válvulas FI ABS por parte de Auteco. Esperemos saber qué nuevas motos llegan, más allá de motos con accesorios o adornadas como árboles de Navidad, como dicen por ahí. Aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Este evento se llevará a cabo del 4 al 7 de mayo, para que estén muy atentos a este canal. Por tal motivo los invito a suscribirse, es gratis, y activar la campana de notificaciones. Como siempre, gracias por tu tiempo. Mi nombre es Oscar del canal Resmotos. Hasta la próxima, bendiciones.